Hace un momentito te platicábamos algunos detalles de la educación en México, pero hoy es el Día Internacional de la Educación precisamente. Vamos a platicar al respecto con el doctor Manuel Gil Antón, profesor, por cierto, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor, antes que nada, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Doctor, si es tan amable, platíquenos por favor su perspectiva. Hoy se celebra un día importante, Día Mundial de la Educación, pero ¿cómo estamos sobre todo después de una pandemia tan severa para todo el planeta? Platíqueme por favor. Eh, si entendí bien la pregunta, Alfredo, porque hay un poquitito de interferencia en la voz, me preguntas cómo observo la educación en el país en Es comparación correcto. con... ¿Sí? Sí, es correcto. Bueno, hay una manera de ver el proceso educativo, ahora que estaban pasando el reportaje sobre las telesecundarias. Por un lado, yo creo que es muy importante reconocer que México ha hecho desde el siglo pasado y desde la creación de la SEP, digamos, desde 1920, un esfuerzo impresionante para tratar de hacer llegar este servicio a toda la República. Este ejemplo de las telesecundarias es impresionante, etcétera. Hubo un tiempo, no sé cómo estemos ahora, no he hecho las cuentas del presupuesto, pero 27 pesos de cada, 27 centavos, perdón, de cada peso programable del gasto se dedicaban a la educación. De tal manera que tenemos, creo, una primera mirada que es a México, a los gobiernos de México de cualquier signo les ha importado la educación. En segundo lugar, yo creo que lo que hay que preguntarnos es si ese gigantesco esfuerzo que incluye los recursos públicos, 2 millones de profesoras y profesores, 250,000 planteles, sistemas como la telesecundaria, sistemas del Consejo Nacional de Fomento Educativo que van a las comunidades más pequeñitas, si en efecto están produciendo el resultado esperado de tamaña inversión. Y para ello hay dos, a mi juicio, desde la sociología, que es la cosa, la disciplina que yo pues trato de entender, hay dos dimensiones. Por un lado está el avance educativo observado en términos de lo que se aprende. Y para ello tenemos los exámenes estandarizados que se han aplicado en el país desde el año 2000, quizás desde antes, como los propios que hace México y los que hacen organizaciones como la OSDE, por el famoso PISA. Esos resultados, pero casi que en casi todos los países del mundo, son mediocres, ¿no? Sí. En México, a lo mejor el 3% de las niñas y de los niños de 15 años o jóvenes ya logran lo que se proponía la escuela. Una proporción cercana quizá al 15% están, bueno, más o menos regulares, ¿no? Pero, digamos, sí tenemos en matemáticas y en español, hasta donde se ha podido saber, casi a la mitad que a los 15 años no han logrado tener los conocimientos básicos esperables. Por ese lado tenemos estas serias deficiencias, en la medida en que esos exámenes en realidad nos digan cómo están las cosas de una manera precisa, pero algo indican sin duda. Y la otra dimensión, y con esta termino si quieres esta pregunta, es que yo creo que la escuela mexicana, sobre todo la escuela pública en México, la escuela de todos los mexicanos, porque, por ejemplo, en la escuela básica, el 80% de las niñas y de los niños en la primaria van a escuelas públicas, igual en la secundaria, es el espacio más moderno, en el sentido de que es el espacio en el que las relaciones entre las personas, que ya no pasan por el parentesco, que no pasan por la autoridad de la casa, sino que se trasladan a una forma más organizada de estar con otro que es distinto a nosotros, que no es nuestro pariente, etc. Creo que ahí la escuela mexicana genera las condiciones, no siempre las mejores, pero sí muchas veces las mejores condiciones que hay para aprender a vivir en el país, para aprender a vivir con las demás personas. Importantes estos datos, doctor. Fíjese que revisando precisamente algunos puntos importantes de la UNESCO, veo que señalan 244 millones de niñas y niños no están escolarizados, pero además
770 millones de adultos tampoco están escolarizados y ahí hay otro punto, la deuda que se tiene con esas personas, con esas generaciones que no fueron escolarizadas, doctor. Sí, qué bueno que tienes, Alfredo, esos datos de UNESCO, muy interesantes. Para México, en las últimas ocasiones en que he podido ver las cifras, nosotros tenemos más o menos a 40 millones de mayores de 15 años, de la población mayor a 15 años, que no han terminado o que no terminaron en su momento la educación básica. Muchos de ellos no terminaron la primaria, muchos de ellos no terminaron la secundaria. Ahora ya es obligatoria la prepa y hasta la universidad por la reforma que se hizo. Es una deuda inmensa. Hay, por decirte, en el país 5 millones, alrededor de 5 millones de personas analfabetas. Y ojo, para decidir que una persona es analfabeta, la pregunta censal, que es de donde proviene el dato, no es si han leído a Juan Rulfo o si pueden leer al Quijote. No, la pregunta específica es, ¿sabe usted escribir o leer un recado? Las personas que dicen que no son las que se califican como analfabetas. Las personas que dicen que sí, no, quedan como registradas como que sí tuvieron acceso al alfabeto, pues sí que saben leer y escribir. Esta deuda que tenemos es grande porque no solo afecta, quizá ni principalmente afecta a la economía, porque en la economía, cuando entramos al trabajo, con relativa independencia de lo que no aprendimos en la escuela, el propio puesto de trabajo y el ambiente laboral, el ambiente social, pues nos hace aprender, no solo se aprende en la escuela. La deuda está, Alfredo, en que esas personas tienen restringido su acceso al bienestar, que significa el acceso a la cultura escrita, al pensamiento ordenado, a la capacidad de defenderse de tanta información incorrecta, falta de juicio crítico, y que son pues susceptibles de tener una vida muy reducida en términos del disfrute de la dimensión cultural que nos hace ser humanos. En el mejor sentido de la palabra, la poesía, la literatura, la música, ¿no? Entonces yo sí pienso que si a nivel mundial hay 700 millones con los que tenemos esa deuda, en México el dato último que tengo es que el 60% de la población de más de 15 años tiene carencias educativas, es decir, no pudo ejercer el derecho constitucional a la educación. Si la educación obligatoria se amplía hasta la universidad, vamos a tener a cerca del 85% de personas a las que no les hemos cumplido como Estado. Doctor, gracias por su tiempo. Ojalá podamos coincidir de nuevo para seguir platicando de este tema que ya decimos tiene tantos retos y tantas deudas en este país. Doctor Manuel Gil Antón, gracias por su tiempo. Que tenga muy buen martes, doctor. Al contrario, muchísimas gracias, Alfredo. Un gusto saludarte. Un gusto igualmente. Vámonos con más porque México vive.